Tip 029, hipervínculos, segunda parte. Abrir libros vinculados. Seguimos trabajando en el libro creado con anterioridad para el vídeo 028, donde vamos a conocer una segunda parte sobre los hipervínculos. En este ejemplo, vamos a ver el comportamiento sobre los libros vinculados en Excel que después desarrollaremos en este vídeo. Para ello, vamos a situarnos en una hoja de este libro que desde allí, al hacer clic en el hipervínculo Ventas, se ejecuta un libro principal bajo el mismo nombre, como se puede apreciar. En el interior vemos 4 vínculos creados para la ocasión y que si se hace clic en cada uno de ellos se irán abriendo sucesivamente en pantalla tal y como se ve. Hay que considerar que cada uno de estos libros contiene 4 hojas de cálculo a nivel individual. Además, se ha preparado otro hipervínculo llamado regresar con el fin de volver al libro principal de ventas al hacer clic en él. Observemos cómo funcionan algunos de estos hipervínculos creados. Finalmente, cerraremos cada uno de estos libros abiertos y que están ubicados en un segundo plano. He aquí la carpeta y los archivos creados para tal fin. Crear hipervínculos entre archivos de Excel. Se comienza ejecutando el libro principal Ventas, preparado para estas prácticas, con las 4 celdas rellenadas con los nombres de los libros a vincular, como se ve en la imagen. Una vez situados en la primera celda con información, haremos que se muestre el ya conocido cuadro de diálogo Insertar hipervínculo, en donde nuestra prioridad es activar la opción mostrada y hacer clic en el libro de las ventas del año 2015. Aceptado este paso, ya se observa el cambio visual de esta celda. Repetiremos los mismos pasos para las 3 restantes celdas que deseamos vincular a sus respectivos libros. En este punto guardamos cambios. Veamos la ejecución de este primer hipervínculo que nos llevará al libro de las ventas del año 2015. Aprovecharemos aquí para crear un hipervínculo para regresar al libro principal cuando se haga clic en él. Una vez creado este en la primera hoja, se puede replicar a las siguientes simplemente con un típico copiar y pegar, el cual funcionará perfectamente. Veamos cómo se repiten los pasos idénticos para el resto de libros. De esta manera hemos visto que fácil es vincular libros partiendo desde uno de ellos, conectándolos con los hipervínculos. Vincular celdas de otro libro. Comenzamos con unas nuevas prácticas para conocer cómo se pueden vincular celdas de otros libros a una propia. Para ello, lanzamos el libro principal Ventas, en donde se ha creado una hoja interna llamada Resúmenes anuales y además se han posicionado en pantalla los libros de ventas comprendidos entre los años 2015 al 2018 respectivamente. Cada uno de estos libros posee una hoja resumen de cada uno de sus trimestres respectivos, como se aprecia en la demostración. Es decir, todos los libros de ventas anuales poseen la misma estructura.
Entonces, partiendo de la hoja ventas y situándonos en la celda B4 de la misma, escribimos el signo igual y a continuación se hará clic en la celda correspondiente de la hoja resumen del libro de ventas del 2015, comprobando cómo en el libro principal aparece después de dicho signo la vinculación mostrada con un aspecto curioso como se visualiza. Al aceptar esta entrada, ya tenemos la misma información del titular que si a continuación lo arrastramos a las celdas adyacentes, vemos cómo se repite la misma información, cosa que no deseamos que así sea. Entonces, eliminamos la información que no interesa y editamos dicho vínculo, teniendo en cuenta que el error anterior es debido a la simbología del dólar repetitivo en esta referencia absoluta. Así pues, si eliminamos esta simbología en la fórmula y arrastramos, entonces el resultado es el ideal, ya que traemos la información correcta desde el libro de ventas del año 2015. Veamos cómo traer la información del resumen de ventas del año 2016 usando la misma técnica anterior. La misma filosofía de trabajo la usaremos para las ventas de los años 2017 y 2018 respectivamente. Recordemos que para modificar las referencias de las fórmulas, la tecla de función F4 es ideal, tal y como se ha hablado en un vídeo al respecto sobre las características de esta tecla. Observemos cómo va quedando nuestra práctica al respecto. En este punto ya hemos realizado los totales de los años y aprovechamos para guardar los cambios acontecidos en este libro, cerrando los libros de las ventas que han sido vinculados al presente. Es decir, cada una de estas cifras están vinculadas a sus libros respectivos, tal y como se aprecia en la demostración. Observemos en la barra de fórmulas de la aplicación los vínculos correspondientes. Ir a una hoja específica. En este noveno punto veremos qué fácil es ir a una hoja específica partiendo de nuestro ejemplo, bajo este libro, en donde se aprecia un grupo de celdas a modo de tabla de contenidos que estarán conectadas a las hojas del libro en cuestión. Como se aprecia, hemos utilizado hojas de libros que aparecen en este curso de microtips de Excel que aprovechamos para esta técnica. También se ha utilizado el hipervínculo regresar para más efectividad en la demostración. En cada una de estas hojas tenemos esta característica implementada para, velozmente, regresar a la tabla de contenidos de la misma. No olvidaremos que una vez visitada una hoja, su hipervínculo en la tabla de contenidos cambia de color, indicativo que ya fue visitada, valga la redundancia. Para la demostración, partimos que en esta tabla de contenidos no se aprecia ninguna vinculación. La realizaremos a continuación. Observamos que cada titular se deberá vincular con su respectiva hoja del libro. Queda claro entonces cuál es nuestro objetivo para esta demostración. También prepararemos el vínculo regresar para ir siempre a la hoja de tabla de contenidos. Entonces, partimos de la primera celda que deseamos hipervincular lanzando el cuadro de diálogo ya habitual y seleccionando del mismo la opción Lugar de este documento. Se aprecia como en su interior y en la zona central del mismo están representados los nombres de todas las hojas del libro.
Esto quiere decir que se deberá seleccionar la hoja ideal y una vez que sea aceptada esta unión, ya se aprecia el nuevo aspecto de la celda en cuestión. Vamos a ver cómo vincular el resto de celdas a sus hojas respectivas. He aquí el resultado final visual de estos vínculos. Ir a una celda específica. Analizamos ahora el punto 10 que nos indica el cómo ir a una celda específica, pensando que siempre que regresemos a esa hoja nos situaremos siempre en la celda B2 de esta tabla de contenidos. Y para ello vamos a utilizar los regresar que crearemos en donde nos interese y que siempre volverán a la celda B2 de la tabla de contenidos principal. Situándonos en la celda de interés, hacemos que aparezca el cuadro de diálogo ya conocido y cuya opción lugar de este documento deberá estar activa. Deberemos escribir la referencia a la celda en el apartado correspondiente y, a continuación, seleccionar a qué hoja del libro deseamos vincular dicha acción. En cuanto aceptemos este paso, ya se aprecia el cambio de look del texto y al hacer clic en él se regresa a la celda específica B2 de la hoja que hace de tabla de contenidos. Si volvemos de nuevo a la hoja donde se ha creado el vínculo regresar, lo vamos a seleccionar y a continuación lo copiaremos y pegaremos en el resto de las hojas y en su lugar correspondiente. Para ello, seleccionaremos las hojas de interés y en la celda D1 pegaremos dicho vínculo que quedarán reflejados en cada hoja tal y como se aprecia en la demostración. Por supuesto, observamos si hemos realizado correctamente esta operación y se puede ver que realmente se ha conseguido con éxito en cada hoja, ya que al hacer clic en regresar siempre se vuelve a la tabla de contenidos y a la celda B2, que es la celda que se ha seleccionado debidamente como punto de partida. Vínculos con formas e imágenes. En este punto 11avo se va a conocer cómo los hipervínculos se pueden adaptar a formas, imágenes y WordArt sin problema alguno. Partimos así de unas imágenes, figuras y textos especiales para realizar las prácticas siguientes. Veamos cómo actúan dichos hipervínculos al hacer clic sobre ellos. Así comenzamos haciendo clic en las frutas y vemos cómo nos remiten a sus nombres en las celdas respectivas. También al hacer clic en el logo de Bing nos lleva a ejecutar su web directamente sin más. Y lo mismo sucederá al hacer clic en el logo de Google. Es posible que aparezca una de las webs madrileñas al hacer clic en la foto insertada en Excel. Lo mismo ocurrirá para ejecutar una web de Barcelona. Haciendo clic sobre un texto generado con WordArt para Madrid y Barcelona, nos llevará a sus webs correspondientes como se aprecia en la demostración. Hemos creado también hipervínculos con una forma y con un botón que nos lleva de regreso a la tabla de contenidos. Comenzamos el proyecto seleccionando la primera imagen y hacemos que aparezca nuestro cuadro de diálogo favorito y, como en otras secuencias, deberemos activar un lugar de este documento que apuntará a la hoja de la tabla de contenidos bautizada como TDC. Aceptada la opción, ya funcionará sin más su hipervínculo. Vemos cómo la forma en botón se puede vincular a la tabla de contenidos de forma sencilla como se puede apreciar. Para el logo de Bing hay que tomar la estrategia de que el vínculo deberá ser a una página web cuya dirección tendremos que especificar en el cuadro de texto dirección y que una vez aceptado ya estará disponible rápidamente. Veamos cómo son los mismos pasos para el logo de Google. Ahora veremos cómo para las fotos de Madrid y Barcelona se pueden asociar las direcciones web que deseemos.
y que tampoco no hay problema en generar hipervínculos a las palabras creadas con WordArt. Primeramente para Madrid y ahora para Barcelona. Hacemos clic en las imágenes de las cerezas, de la manzana y uvas respectivamente para ver que no existen vínculos. De nuevo sobre la imagen de las cerezas, hacemos clic para que aparezca el cuadro de diálogo en donde asociaremos una celda que será la respuesta al clic del vínculo. Seguidamente hagamos lo propio con las imágenes para la manzana y las uvas. Haciendo clic en cada una de las imágenes, se nos responde con las celdas de sus palabras respectivas. Repitamos de nuevo el clic en las figuras para observar que todo es correcto. Y de nuevo regresamos a la hoja de la tabla de contenidos. Función hipervínculo. Desde el libro principal lanzamos un hipervínculo a la hoja 12 de nuestras prácticas, en donde realizaremos las explicaciones oportunas sobre dicha función. Se comienza exponiendo que la función hiperlink tiene dos componentes a nivel interno, como son la ubicación del enlace y el nombre. Así, para el primer componente se refiere a un lugar en un documento, como una celda específica, o un rango con nombre en una hoja de cálculo o libro de Excel. Para esta segunda opción es el texto o valor que se muestra en la celda. El nombre aparecerá en azul y estará subrayado. De esta manera, tenemos la primera opción, ir a un sitio web, que tiene el aspecto siguiente en cuanto a su definición. Al hacer clic en el vínculo se obtiene el resultado buscado. La opción enviar un correo electrónico tiene este aspecto en su diseño, el cual, al ejecutarlo, nos llevará a nuestro cliente de correo electrónico. Mediante esta opción interesante en la función hiperlink, se puede completar con dos posibles situaciones que llevan al mismo fin y que al ejecutarse nos brindan el mismo resultado. Es posible abrir un archivo y situarse en una hoja y celda determinada si se aplica el hipervínculo mostrado, cuyo resultado se puede apreciar en pantalla. Otra de las potentes opciones de la función hipervínculo es la de abrir un archivo situado en otra carpeta de nuestro disco duro, tal y como se especifica en la imagen, incorporando, claro está, la ruta debida para esta finalidad. He aquí el resultado al hacer clic en dicho hipervínculo. Regresemos de nuevo a la tabla de contenidos. Modificar hipervínculos. La modificación de hipervínculos creados con anterioridad resulta de lo más sencillo, pero primeramente nos situaremos en una hoja donde existen y básicamente se utilizará el menú contextual accediendo en la parte inferior del mismo, donde hay tres posibilidades, como se puede apreciar. Utilizaremos la opción Modificar hipervínculo, que nos abrirá el cuadro de diálogo habitual para así rectificar lo que sea oportuno. Repasemos las distintas zonas de esta opción, lugar de este documento. No debemos olvidarnos los botones Info en pantalla y Quitar vínculo. Para este caso en concreto, se hará clic en el botón Info en pantalla y en el cuadro de diálogo que aparece, escribiremos en el cuadro de texto la información que deseamos.
Al hacer clic en aceptar doblemente, veremos que al acercar el puntero del ratón hacia el hipervínculo que se ha modificado, se aprecia una pista que documenta dicho vínculo. Hagamos clic en él. En este punto vamos a modificar el hipervínculo de regresar cambiando el texto por uno más eficiente. Entraremos en el cuadro de diálogo de siempre y modificaremos el texto a nuestro antojo, que quedará como aparece en la imagen. He aquí su nuevo aspecto. Hagamos clic en él para regresar a la tabla de contenidos. Eliminar hipervínculos. En este último punto del vídeo vamos a conocer cómo eliminar hipervínculos. Situándonos en una hoja que los tiene, para eliminar uno de ellos basta con mostrar el menú contextual de la celda en donde se ubica y seleccionar la opción que llevará a cabo la eliminación del mismo. En esa celda puede apreciarse cómo ya su aspecto ha cambiado drásticamente. Es posible también seleccionar el grupo de celdas que tienen hipervínculos y eliminarlos todos de golpe sin más. Así quedan esas celdas que antes contenían hipervínculos. En este punto se deberá tener claro que si creamos un nuevo hipervínculo en el cuadro de diálogo habitual, en la característica lugar de este documento siempre aparecerán los nombres de las hojas de cálculo del libro. Y poco más por la presente entrega. Con estos dos vídeos consecutivos sobre los hipervínculos queda demostrado que son una característica a tener en cuenta para conectar nuestras hojas, libros, celdas y webs y entender el ahorro de tiempo que puede considerarse con todo ello. Saludos cordiales y no dejen de visualizar otros contenidos en este canal. Que sean muy felices. Chao.